pero me gustaría que usted dé una aclaración acerca de este punto, que se ora por los muertos y también si existe el purgatorio, solo existe cielo y infierno. Bien. Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Y bueno, queridos hermanos, hoy les traigo una valiosa enseñanza donde se le acercan al Padre Luis Toro para preguntarle ¿por qué oramos por los muertos? Y referente también como la misma pregunta le hacen también la siguiente, ¿no? ¿Por qué creemos en el purgatorio si la Biblia solamente nos menciona el cielo y el infierno? ¿De dónde sacamos esta doctrina y por qué los católicos creemos en esto? Y bueno, acompáñame hasta el final para así seguir formándonos en la fe. Buenas tardes, Padre. Me envían de atrás a hacerle la pregunta de por qué se ora por los muertos y también si existe el purgatorio. Yo sé que existe, pero me gustaría que usted dé una aclaración acerca de este punto, porque una vez en un velorio un pastor protestante dijo de que solo existe cielo y infierno. Bien, vamos a tratar que en la Biblia no aparece que solamente exista cielo e infierno. En la Biblia aparece cielo, aparece también infierno y aparece también un lugar donde las personas que no van ni para el cielo ni para el infierno van a pagar lo que han hecho. Y esto lo llamamos nosotros purgatorio. ¿Por qué se confunden los protestantes? Porque los protestantes buscan una cita donde habla del cielo. Dice, ve, la Biblia habla aquí del cielo. Buscan una cita donde habla del infierno. Y dice, mire, aquí la Biblia solamente habla del cielo y el infierno. Pero no buscan la cita donde habla del purgatorio. Y hoy yo se lo voy a mostrar. En San Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí nos habla del purgatorio. Pero no busquen la palabra purgatorio. Van a buscar que una persona cuando se muere en pecado, que no es pecado mortal, no va a ir al infierno como dicen los protestantes. Pero tampoco va a ir al cielo. Va a ir a una cárcel, y esa cárcel la llamamos purgatorio, a pagar hasta el último centavo. Escúchenlo. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias? El juez Dios, siga. Que te encerrarán en la cárcel. Aquí está la cárcel, te encerrarán en la cárcel. Vamos a ver si esa cárcel es el cielo, o si esa cárcel es el infierno, o si hay otro lugar que no sea ni el infierno ni el cielo. Te entregarán a la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. En esa cárcel saldrá después que haya pagado el último centavo. Pregunto, ¿esa cárcel es el infierno? No, por un motivo, porque del infierno nadie sale. Y de esta cárcel sí sale. Segundo, ¿esa cárcel es el cielo? No, porque en el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. Los protestantes pónganle el nombre que quiera, pero aquí la Biblia dice, hay una cárcel donde usted va a pagar hasta el último centavo. Y si Jesús la compara con una cárcel donde usted va a pagar, entonces nosotros podemos rogar para que lo saquen de esa cárcel. Otra preguntita, pues. Padre, una hermana se acerca. Esta pregunta no sé, se ve un poco extraña. La pregunta que hace es ¿por qué los hermanos evangélicos tienen más problemas? Pero yo he visto que también nosotros creo que también pasamos dificultades, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Entonces, no. Gracias, Padre. Todos tenemos problemas. Mientras que hayan seres humanos, habrá problemas. ¿Preguntas de aquí? Sí, eso no se escapa a nadie. Ahora, el cristiano, ¿cuál es la diferencia?
¿Qué dice Jesús? El que esté cansado y agobiado por los problemas, venga a mí y yo lo aliviaré. Entonces el cristiano va y se desahoga en Cristo. Eso sí es verdad. Bueno, aquí hay varias preguntas todavía. ¿Por qué los protestantes dicen que la piedra angular es Cristo? La piedra angular es Cristo. ¿Y quiénes son los que rechazan la piedra angular? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. ¿Quiénes son los que rechazan esa piedra? Si quiere lo lee el 7, por allí. A ver. Primera de Pedro 2, el 7, ¿qué dice? Ustedes que creen que recibirán honor. El 6. Dice la Escritura, yo voy a colocar en Sión una piedra angular. Ahí, yo voy a colocar una piedra angular. Escogida. La piedra angular es Cristo. Siga. Escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, para los que no creen, Él es la piedra rechazada. Él es la piedra rechazada por los constructores. Por los constructores. Paren la oreja. ¿Quiénes son los que rechazan la piedra? Dale. Que se ha convertido en la piedra angular. Piedra en la que la gente tropieza. A la piedra que la gente tropieza. Y roca que hace caer. Ajá, y ahí viene. Cuando se niegan a creer en la palabra. Ahí está. Cuando se rechaza la piedra angular, repítalo. Cuando se niegan a creer en la palabra. Los protestantes tropiezan con la piedra angular cuando se niegan a creer lo que Jesús dijo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tropiezan con la piedra. Cuando Jesús dijo, a quienes los perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin. Tropiezan con la piedra. Y entonces esa piedra angular, ellos los constructores la han desechado al no creer en la palabra. Están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Están tropezando con la palabra de Dios donde deberían afirmarse. Y por eso ustedes verán que yo los hago tropezar aquí de frente. Les pongo la palabra de Dios para que se den cuenta cómo se tropiezan con la palabra. Entonces dicen los pastores, es que usted lo que hace es confundir a la gente. ¿Confundir a la gente? No. Les pongo la palabra de Dios para que tropiecen. Porque la piedra angular es Cristo. Y tropiezan los protestantes cuando no quieren cumplir la palabra del Señor. Y yo lo único que hago es ponerle la piedra para que tropiecen. Es anónimo, dicen que no lo quieren firmar. ¿Cómo responderle a un protestante que Semana Santa hay que ayunar y respetar? Bueno, ¿cómo decirle? Porque Jesucristo en Semana Santa sufrió, padeció. Y nosotros queremos hacer un sacrificio, un esfuerzo. ¿No dice que tenemos que imitar a Cristo? Bueno, pues vamos a imitar a Cristo en el sufrimiento. Vamos a hacer un sufrimiento. ¿Se acuerda que en la pasión decía Cristo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba haciendo un sacrificio. Y nosotros queremos imitar a Cristo. Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces hacemos un sacrificio. Y Jesucristo también ayunó. Si usted lee en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, ayunó 40 días y 40 noches. Si Él lo ayunó, nosotros podemos hacer el ayuno. Y el ayuno es bueno porque Cristo lo ayunó. Hacemos el esfuerzo de un sacrificio. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro espíritu. ¿Para qué? Para imitar a Cristo. Punto. Que ellos no lo quieren hacer, porque no lo hagan. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros sí lo queremos hacer. Otra preguntita, pues. ¿Cuánto tiempo me queda? Poco ahorita, padre. Bueno, dale la última, pues. ¿Por qué celebrar Navidad? Puesto que dicen que esa no es la fecha correcta.
¿Por qué celebramos Navidad? Es verdad, nadie sabe cuál es la fecha correcta. Pero ¿por qué nosotros la celebramos Navidad el 25 de diciembre? Porque resulta que el 25 de diciembre es el día más largo del año. Y es el día donde se celebraba el día del Dios más grande. ¿Se acuerda? Que antes de que el pueblo de Israel existiera, ya existían los paganos. Y los paganos tenían días de la semana y le pusieron nombre a los días de la semana. Y a cada día de la semana le pusieron un nombre. El primer día era del Dios más grande, el sol. Por eso en inglés, ¿cómo es? Aquí tenemos un profesor de inglés. ¿Digo cómo es en inglés? Sunday. Sunday, esa. Ajá, en inglés, está bien. Día del Dios sol. Pero el otro Dios más grande era la luna. Por eso el día lunes. Día de la diosa luna. Marte, el otro dios era el planeta Marte. Miércoles al dios Mercurio. Jueves al dios Júpiter. Viernes a la diosa Venus. Sábado al dios Saturno. A cada dios le tenían un día. Los cristianos llegan y se encuentran y dicen, ajá, y para el Dios de nosotros no hay ningún día. Pero hay un día para el Dios más grande. Ah, el Dios más grande es Cristo, el Señor. Él es el Dios más grande. Y los paganos celebraban el día del Dios más grande, que era el sol, el 25 de diciembre. Entonces dicen los cristianos, ¿cómo hacemos para que los paganos crean en el Dios más grande? Hicieron lo mismo que Pablo en Atenas. Encontraron un letrero donde decía, al Dios desconocido, dijo Pablo, ese es el Dios que yo le vengo a predicar. Así hicieron los cristianos. Encontraron que los paganos tenían al Dios más grande. El 25 de diciembre, dice los cristianos, pues el Dios más grande es Cristo. No, el Dios más grande es el sol. Y dicen los cristianos, fácil, pues Cristo es el sol que nos ha nacido de lo alto. Él es la luz del mundo. Lucas 1:78. Cristo es la aurora naciente. Cristo es el sol que nos nace de lo alto. Vamos a escucharlo. ¿Por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre es el nacimiento del Dios más grande. Y para nosotros el Dios más grande, ¿quién es? Cristo. Entonces lo celebramos el 25 de diciembre. Escuche, ¿por qué Cristo es el sol naciente? Obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente. Cual sol naciente. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo, a ver si es el 23, donde dice que la nueva Jerusalén no va a necesitar de luz del sol, porque lo alumbrará Cristo, luz. A ver, vamos a ver. La ciudad no necesita luz del sol. No necesita luz del sol. Ni de la luna. Ni de la luna. Porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Es el Cordero. Entonces para nosotros el sol que nos nace de lo alto es Cristo. Y se celebraba el día del sol que nace de lo alto, el Dios más grande, el 25. Para nosotros es Cristo, porque Él es el nuevo sol en la nueva Jerusalén. Ya no habrá luna, ya no habrá sol. El Cordero es el sol que nos ha nacido de lo alto. Por eso celebramos Navidad el 25 de diciembre. Bueno, aquí hay como unas 7 o 8 preguntas más. Las leo y usted hace una recomendación. Pues yo no sé, los coordinadores que me digan. Los que están coordinando porque que me digan. Que tenemos que ir a Guadalajara. ¿Terminamos? Porque es que tenemos otra comunidad que también nos está esperando. Él está esperando por una pregunta. Dele la de él y terminamos. Buenas tardes, Padre Luis. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En 2 de Timoteo 3:16, en la Eclesiástico o Sirácida 3:18. Mientras más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor. Y los humildes son los que lo honran. No aspires a algo superior a tus fuerzas, ni te lances a investigar lo que sobrepasa tus capacidades. Haga la pregunta. Eclesiástico 3:18, yo creo que dice diferente a Siracíes.
Es Eclesiastés entonces. Es eclesiástico, será Eclesiastés. La pregunta es donde dice que Busca que se te... el hombre y la bestia tienen la misma suerte. O sea, los dos han salido del polvo y vuelven al polvo. Listo, eso no está en contra de la Biblia. Dígame, ¿es verdad o mentira? ¿Usted va a volver al polvo o no? Pero también habla del espíritu, o sea, que no, como que no tuviera uno espíritu. Así lo entiendo. No entienda mal. A ver, léalo. Voy a leer. A ver. Eclesiastés. Es que no es eclesiástico. Eclesiastés. Eclesiastés 3:18. Me dije a mí mismo, pensando en lo que es el hombre, Dios los pone a prueba, les demuestra que no son más que animales, pues hombre y bestia tienen la misma suerte. Ahí está. Diga. La muerte es tanto para uno como para el otro. El aliento es el mismo y el hombre no tiene nada más que el animal. Esa es otra cosa que no tiene sentido, que todo vaya al mismo lugar. Todo viene del polvo y todo vuelve al polvo. Ahí no hay ninguna contradicción. Ahí está diciendo que el hombre va a morir igual que la bestia. Así como muere el burro, muere el hombre. Y como se lo va a tragar los gusanos al burro, se lo va a tragar el hombre. Está hablando carnalmente. Ahora, si usted quiere ver espiritualmente, ahí mismo, Eclesiastés 12:7, ahí mismo. Entonces, cuando habla ya del espíritu, ahora sí la cosa cambia. Escuche. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra. Eso que te estaba diciendo, que el burro y la bestia, el polvo vuelve a la tierra. De donde vino. Y el espíritu sube a Dios. Ahora sí estamos hablando del espíritu. Antes estábamos hablando de la pura carne. Carnalmente somos igual que la bestia. Pero espiritualmente, el espíritu vuelve a Dios. El Señor dejó de decir en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Él dice que la piedra es Pedro. Pedro no puede ser la piedra. Claro, el nombre hebreo de Pedro significa roca. Pero él no puede ser la piedra, él no puede ser la roca, porque era un hombre pecador. Aunque negó a Jesús. Acuérdate, dijo, yo no lo voy a negar. Tú le estás conmigo hasta la muerte. Esto lo dijo. ¿Sí? El hombre, cuando tomaron a Jesús, le costó que una oreja a mano, ¿cierto? Entonces ese hombre era pecador y no puede ser la piedra. Pero el contexto de la palabra, si vemos los versículos anteriores, ahí nos lo va a mostrar. Y yo quiero que ustedes vengan a sus casas y lean la palabra, porque uno de los problemas más graves de nosotros es que la gente no lee la palabra. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante, toda la escritura es inspirada por Dios, y para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la bondad. Yo te puedo engañar, él lo puede hacer cualquiera. Por ejemplo, la señora que pasó, los amados, el cristiano no tiene ningún fundamento bíblico. Y está diciendo cosas, ¿sí? De lo que son de su propia inspiración. Posiblemente hay personas que se están instruyendo, o no están haciendo mal, o ellas se metieron en su cabeza. Así que, los que tienen Biblia, te invito ahí en el versículo 13. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice Jesús. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vive. Entonces dice Jesús, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿la roca es Pedro? No, la roca es la confesión de Pedro. Porque los discípulos que están ahí no fue capaz de decir quién es Jesús. Uno dice que es el profeta, otro dice que es Elías, pero revelado por el Padre, por nuestro Padre Celestial, le revela a quién, a Pedro, y le dice, tú eres el Hijo, ¿cierto?, de lo que viene. Es la confesión. La iglesia que se está armando hoy está basada sobre la roca, pero la roca no es el hombre, la roca es Cristo Jesús. En ningún nombre de salvación, porque no es un hombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Tú puedes creer en lo que sea, pero si no crees en Cristo Jesús y sigues a Cristo Jesús, te vas a comer.
Por eso Jesús cuando empieza a predicar dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué estamos creyendo nosotros? Ahora, dice el señor sacerdote, y dice, la primera iglesia es la católica. No es posible. Esa asamblea de Dios no es posible. No es la primera iglesia, y no es la iglesia de Cristo por el tiempo, porque no por el tiempo. Los judíos eran el pueblo de Dios, pero por su rebeldía, por su desobediencia, el Señor tuvo que usar otro pueblo. Amén. Y si nosotros como los que creen en Cristo, la iglesia de ahora no toma en cuenta, Él va a buscar otro permanente. Si ustedes no entendemos la palabra y no la usamos como debe ser, entonces podemos ser aceptados como ocurrió con el pueblo judío en el tiempo de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la primera iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva que comenzó con los discípulos, que estaban los 11 discípulos, que uno le llamó de lo que Judas. Y cuando estaban reunidos en el aposento, habían 500, pero algunos empezaron a irse y quedaron 120 personas. Ahí estaba María, estaban todos los discípulos. Y luego llegó el Espíritu Santo, y ahí cuando se dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido con el voz del Espíritu Santo, y meteréis testigos de Judea, hasta el último de la tierra. Es todo lugar. La ciencia comienza cuando viene el Espíritu Santo sobre esas personas. ¿Cuántos había? 120 personas. Los discípulos mueren, el último que muere se llama Juan, el que escribe las cartas como llamamos la primera, segunda, tercera de Juan, y Apocalipsis. Y ahí muere. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia católica tampoco se puede dar en la primera, porque la iglesia católica comenzó a hacer la de 345 después de Cristo, con Constantino, no es de la. Entonces, es por tiempo, vamos a lo que dice él, que es la primera iglesia. Pero no por tiempo, es por seguir a Jesús. Y él aquí mismo no es exclusivamente Jesús. Es pecado, ¿cierto? Sean santos como yo soy santo. Esa es la realidad. Esa es la lucha que va a ocurrir en tanto tiempo en nuestra sociedad. Así que, la iglesia en general fue la iglesia. Y en estos capítulos, yo creo que pueden explicar algo, no quiero ser tan vivo. Ahora, él nos dice Martín Lutero, el hermano Belén, de Monte Belén, ¿sí? Y que él dice que, el sacerdote dice, que dijo que la escritura era de interpretación privada. Si ustedes pueden buscar, un escritor que tiene sus casas, y busquen en Google, ¿cierto? ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero establece 5 solas, las solas que llaman, la primera sola. Nosotros, y después de la Reforma, creemos en sola la escritura. Para nosotros, la única fuente fundamental del conocimiento de Dios es la Biblia, no la tradición. Porque la Iglesia Católica se llama la tradición. Sí, los padres apostólicos, ¿cierto? Ellos incluyeron, ¿sí? Equivocamente para ellos. Para nosotros, la única fuente de información donde nos dice la palabra es la Biblia. ¿Y por qué? Toda la escritura, aunque lo escribió Pablo en nuestro tiempo, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa, ¿qué es lo que hace? Que usted cambie la palabra. Eso es lo que a usted le va a hacer cambiar y transformar tu vida. No nuestros consejos. Yo te puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que le va a hacer cambiar? Pero la palabra tiene poder. Entonces, él sigue diciendo las 5 horas, solo Cristo. Nosotros creemos que solo quién? En el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Padre Celestial, el Hijo que vino acá a la tierra, siempre murió por nuestros pecados. Y creemos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Como persona. ¿Sí? Creer un solo, un único Dios y 3 personas. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que usted también cree. Eso es lo que entra en la Reforma. Sola gracia. ¿Qué es sola gracia? Que no es porque usted haga unas horas. No porque usted debe comer alamiento. Sí, usted quiere hacerlo, pero después de la salvación. Pero si tú quieres que es porque cada vez que comer alamiento vas a ser salvo, estás equivocado. La palabra dice, ¿cierto? Somos justificados no porque con la fe, para que nadie se gloríe. Porque si tú das más del que no tiene nada, ¿qué va a dar? Entonces es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido. Somos pecadores, nacimos pecadores. Y solamente Dios dio un ser, ¿cierto? Gracias para poder ¿qué? Perdonarnos nuestros pecados. Sola la fe. Si nosotros tenemos fe, si tenemos que la fe, no podemos hablar. ¿Necesitamos qué? Sola fe. Y toda gloria, o sea que todo lo que tú haces, la gloria y la honra es única y exclusivamente para Dios, para el Padre. Amén.
Si usted ve al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él les decía que se hagan la voluntad de qué? De mi Padre. Y nosotros cuando vivimos acá en esta tierra, haciendo todas las cosas correctas, le decimos, Señor, siempre es tu voluntad. ¿Siempre? Entonces, ese hermano rebelde, la verdad que ocurrió, miren, hay películas, hay fotografías y Wikipedia hecha por gente pagana, ¿cierto? Van a escribir quién fue Martín Lutero. Y Martín Lutero, ¿sabe qué sucedió con este hombre? El hombre sentía, o sea, que no sé si a ustedes les pasa, pero llegan a su mente pensamientos malos. ¿Y sabe qué Martín Lutero le decía al monje, al mayor de la comunidad de monjes? Mira, me está pasando esto. Y ya estaba tan cansado el monje que dijo, váyase para Roma y una vuelta. Y entonces cuando están subiendo allá, porque se había creado un concepto que se llamaba las indulgencias, donde cada persona colocaba su platica y que después colocaba eso que le perdonaban sus pecados, o para que la gente saliera ¿qué? Del purgatorio, que es la teología católica. Entonces, él empieza ¿a qué? A subir en las escaleras, a rayarse sus rodillas. Y cuando ve, lo que ve es personas pobres, o sinceros, y mendigos. Y él dice, Martín, ¿dónde están los nobles? Entonces, cuando llega el hombre, porque le han dado una junta con sus dirigentes, y esta actividad que se llama industria, se llaman las 95 tesis que desvirtúan la Virgen. Yo no quiero ofender, pero solamente es un hijo más. Amén. Entonces, Martín Lutero crea esa reforma. Él era un monje, tenía que casarse con una mujer. ¿Sí? Pero sabemos que los monjes, no se pueden. Entonces, ese hermano rebelde permitió que hubiera un despertar en donde él tenía. Que gracias a él, esta Biblia, como dice el señor sacerdote, ¿sí? Fue impresa para este tiempo, 1545, porque se destinó al sector algo que se llamaba la imprenta Gutenberg. Y por eso se puede sacar varias Biblias. Pero si vemos en la historia, ¿qué sucedió con la iglesia en todo ese tiempo? ¿Sí? Bueno, la iglesia ideal. Mira la historia de los papas. No creo. Tendríamos que olvidar más. Porque vengo a sustentar la iglesia acá en nuestra tierra. Entonces, ¿qué más? Dice, bueno, si usted le otro que sí, pues si se no, aquí como yo quiero que también, sí, y de conocerlo, de tener una, bueno, yo muy atentamente, muy amable, y deseo que de la misma manera que yo de responder y de exigir, usted también hermano querido, quiero que los argumentos que estoy dando no sean y simplemente tampoco, así como usted lo anterior que dijo, pusiste la gente todo el también, yo también voy a hacer, no te voy a hacer, solamente voy a recordar que no estoy de acuerdo con lo que usted puso. Y así como usted no estoy de acuerdo, voy a poner el argumento. No sé por qué no quiso tocar la Biblia, pero yo se la voy a dejar. Y les voy a demostrar que los argumentos de Dios no son para mí, ni tampoco para los católicos, no para algunos. Comencemos que usted dijo que la Iglesia Católica nos mandó Constantino y nos mandó a estudiar. Y eso es verdad, hay que estudiar. Pero le hago una pregunta, no me la responde. Y se la hago a ellos y se la hago a los demás consigo. Cuando Constantino fue a Roma, él era ateo, él era un emperador romano, no creía, perseguía a los cristianos. Cuando él hace una promesa con su mamá, que ya era católica, deben saber que antes, ¿cómo sabemos que no estamos de acuerdo? Se le que Constantino fundó la Iglesia Católica, porque su mamá, antes de que Constantino se convirtiera, su mamá era católica. Y entonces, ¿cómo se explica que Constantino lo haya fundado y fue su mamá la que lo convirtió a él, siendo católica su madre? Su madre le hablaba de la experiencia de la Iglesia Católica. Y él no quería. Fue a la batalla y cuando ya lo había perdido, invocó al Dios de los cristianos. Y si ganaba, se iba allá. Constantino era emperador romano, ateo, que no podía ser. Se convierte. La pregunta que me da en la aire, y me lo digo así como te lo digo, no por criticarlo, pero sí, para que quede claro, estudie que Constantino se convierte a una iglesia. Y esa iglesia, para que no sepan, es la Iglesia Católica. Entonces, él no funda la Iglesia Católica.
Él se convierte a la Iglesia Católica. Y al convertirse, como era emperador, dice, ¿qué tengo que hacer? En la Iglesia Católica se tiene que bautizar. Constantino dice, todos los israelitas tienen que bautizarse porque la ley decía, la religión del emperador y la religión del pueblo. Por tanto, si Constantino se convierte al cristianismo, a la Iglesia Católica tiene que bautizar o tiene que bautizar. Si enseñaba la Iglesia Católica, fue Constantino, lo que hace es apoyar a la Iglesia Católica. Y es cuando pasa del periodo de persecución a la Iglesia, 600 años, ya cesa la persecución y ya le da salida a la Iglesia. Para su conocimiento, debe saber, usted habló de los padres de la Iglesia, y esto es lo obvio. A ver, si quieren algo que se acerca más para acá, acérquense porque yo no tengo una voz fuerte. Hermano, si quieren, ahí lo acá, pero por la oscuridad. Ahí. Bien, deben saber de lo que están siguiéndolo por internet, que no fue la luz, y entonces necesitamos el silencio en la asamblea para que quede grabado. Entonces deben saber que el trono de los padres de la iglesia y de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, usted habló que el último que escribió fue San Juan, y ciertamente San Juan terminó de escribir desde el año 100 de los discípulos, y hacia el año 100, cuando ya muere San Juan, queda uno de los cristianos de la iglesia que se llamó San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107, San Ignacio de Antioquía, a los cristianos, por primera vez los llama Iglesia Católica. De modo que lo que el hermano dice, que fue Constantino, es porque él no ha leído, y lo invito a que lo lea por internet, lo puede buscar en Google. Usted puede buscar en Google San Ignacio de Antioquía, carta de San Ignacio de Antioquía. Y en la carta de San Ignacio de Antioquía, por primera vez a la iglesia de Jesucristo se llama Iglesia Católica. El hermano puede decir es mentira. Reto a ustedes, reto a los que están por internet, que busquen, ahorita es fácil, busquen Google, busquen San Ignacio de Antioquía, busquen la carta de San Ignacio de Antioquía y comiencen a leer para que vean que ya en el año 107 San Ignacio de Antioquía llama a los cristianos Iglesia Católica. Entonces ya existía la Iglesia Católica. Por eso no estoy de acuerdo con él. Se le respeta, pero lo estoy mostrando y pueden, así como él lo invitó a que lo leyeran, yo también lo invito, para que miren ustedes a qué iglesia se convirtió Constantino, qué era antes de convertirse y a cuál iglesia se convirtió, para que vean que era una iglesia que tenía papa, a la iglesia que se convirtió Constantino. Y esa iglesia es la Iglesia Católica. Entonces, y tenía ya el nombre de Iglesia Católica. Ahora bien, él viene y dice otra cosa. Que se le respeta, pero que no comparto con él. He tomado en Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el argumento que él da para decir que no puede ser Pedro la piedra? Porque Pedro es un hombre y es pecador. Entonces, como Pedro es hombre y es pecador, no puede ser la piedra. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Luis, que va a leer a Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos viene a demostrar que para ser piedra dentro de la construcción de la iglesia, no se necesita que no sea pecador. Que sí se puede ser pecador y pertenecer a esa piedra, a esa base de la iglesia de Cristo. Efesios 2.20. Si en Efesios 2.20, y él no me dio cita, por ejemplo, él me dijo que no lo había fundado sobre Pedro, sino en la confesión de fe de Pedro, cosa que él no me puede buscar en la Biblia donde diga la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Eso se le respeta porque él lo dice, pero eso no está en la Biblia. Lo dice la Biblia. Perdón. Usted habló, yo lo escuché. Solamente si lo dice la Biblia, usted me va a tener el capítulo y versículo donde diga la iglesia de Jesucristo, la iglesia fue fundada sobre la confesión de Pedro. Entonces yo me callo. Eso no lo dice la Biblia con el respeto que usted merece. Eso lo enseña usted, pero la Biblia no. Y yo quiero que anote, le doy tiempo para que busque la cita y no la dé, para que muestre que yo soy mentiroso.
Y al él mostrar donde diga sobre la confesión de Pedro, Cristo fundó la iglesia, yo quedo como mentiroso delante del mundo y lo acepto. Pero si no lo encuentra, entonces yo no soy mentiroso, estoy diciendo la verdad. ¿Cómo sé yo que fundó la iglesia y él efectivamente sobre Pedro? Y él dice como argumento, Pedro era un pecador, por tanto no podía ser la iglesia fundada allí, porque no sobre pecador. Entonces escuche Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Si los apóstoles son pecadores o no son pecadores. Y Dios manda a edificar sobre las bases, cimientos de los apóstoles o no. Si fuera el argumento de él, que porque son pecadores no pueden ser cimientos, no pueden ser base de la iglesia, entonces no estuviera escrito en Efesios 2:20 que sí podemos edificar sobre los cimientos que ya están puestos. Cristo los colocó, ya están puestos los cimientos y usted y yo podemos seguir construyendo sobre esos cimientos. Si él me demuestra donde diga, no puede ser cimiento porque son pecadores, yo me callo la boca, yo soy un mentiroso y él tiene la verdad. Pero si él no me lo demuestra con la Biblia, sepan que le estoy diciendo la verdad porque le estoy dando capítulo y versículo. Ahora bien, si él dice que Jesucristo no estaba edificando la iglesia sobre Pedro, analicen esto. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, ¿a quién se está refiriendo? A Pedro. Tú eres Pedro. Y pongan cuidado, cuando después de decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, edificaré. Yo quiero que ustedes subrayen la palabra edificaré. ¿Quién edifica? Pedro, el que dijo, Jesucristo. Y ahora le pregunto, cuando una persona edifica, ¿es el constructor? ¿Es el constructor o no es el constructor? ¿No recuerda el salmo que dice, si el Señor no construye, en vano? Entonces, ¿quién es el constructor? Sobre esta piedra edificaré. A ver, observen que uno es el constructor y el otro es la piedra sobre la cual se construye. Si Cristo es el constructor, edificaré, yo soy el constructor, como está escrito en el Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa la mañana. Él es el constructor. Ahora, si usted analiza el texto con el contexto, él no puede decir, yo soy el constructor y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y se señala él mismo. No, porque él es el constructor. Él está construyendo y la base es Pedro. Sobre esta piedra, entonces la piedra sobre la que Cristo está edificando, porque él es el constructor, la piedra es Pedro. ¿Y el constructor? Cristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que él sigue construyendo sobre Pedro? Por lo que sigue, el contexto. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. No dice, a mí me entrego yo mismo las llaves del reino de los cielos. Si Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia, tiene lógica que le dé las llaves, porque él es el encargado de la iglesia. Tiene lógica. Si no es Pedro el encargado de la iglesia que Jesucristo dejó, que él me explique por qué le da las llaves. Quédese Cristo con las llaves y diga, pues yo me quedo con las llaves porque yo soy la piedra de la iglesia y usted no puede tener las llaves. Segundo, cuando Jesús le dice, lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado, es el contexto para decir que las llaves es símbolo de autoridad. Y que cuando él dice, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, es decir, efectivamente, de 4 maneras le dijo a Pedro que él era el encargado de la iglesia. Tú eres Pedro, no te que mi iglesia. Ya le dijo que era el encargado de la iglesia. A ti te doy la llave del reino. Le dijo de otra manera que él era el encargado de la iglesia. Si no, ¿para qué le tenga la llave? Lo que ate quedará atado. Le dijo que era el encargado de la iglesia. Si no, ¿para qué le da autoridad? Lo que desate queda desatado. Le dijo que era autoridad. Por eso yo respeto lo que él dice, pero no le creo, porque la Biblia me dice otra cosa. Y si usted analiza todo el contexto, usted verá que desde el 13, cuando él lo leyó desde el 13, ¿cuál es el problema que nos encontramos? ¿Qué lleva a Cristo a fundar la iglesia? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Observe, ¿qué dice? Había gente que predicaba sobre Jesucristo. ¿Había gente que predicaba sobre Jesucristo? ¿Sí o no? Claro. Entonces Jesucristo dice, ¿qué es lo que predican sobre mí? ¿Qué dicen de mí la gente? Y dice uno, bueno Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. A ver si observan ustedes. La gente sí predicaba sobre Jesucristo, pero de manera equivocada, errada. ¿Cuál era la enseñanza? Que Jesús era Juan Bautista. ¿Eso era verdad o era mentira? Mentira. Otros, que Elías.
otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. No sé si ustedes captan que el contexto nos está mostrando que hay confusión en medio del pueblo, que la gente no sabe cuál es la verdad. Cuando pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús descubre que en medio de un mundo confundido hay un hombre que tiene la verdad, Pedro. Y entonces, como ve, él se emociona y le dice, eso te lo reveló mi Padre, eso no es de carne y hueso. ¿Qué significa carne y hueso? Que el que predique las emociones, que el que predique lo que le venga en gana, eso no es palabra de Dios, eso no viene de Dios, eso viene de la carne. Pero el que predique lo que Jesucristo enseñó, eso viene del Padre. Entonces le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces observan que es muy distinto. Ustedes escucharon la explicación de él, escucharon la explicación mía. Ustedes son inteligentes, Dios les ha dado una inteligencia, les ha dado sabiduría, les he mostrado conocer la Escritura. Ahora él me dice, pero es que él es un pecador. Pero es que el mismo Jesucristo, observen ustedes, y él dijo algo muy novedoso, pero no tiene fundamento bíblico, que así como el pueblo de Israel era antes el pueblo de Dios, y como pecó, como no hizo caso, como no reconoció al Mesías, Dios lo saca y viene ahora y pone otra iglesia, ahora también va a ser lo mismo. Y por eso, porque la iglesia católica no hizo lo que tenía que hacer, entonces Dios manda a la secta para que vayan ahora sí predicando el Evangelio de Cristo. Eso fue lo que él insinuó cuando... A ver, perdón, ya va, perdón que le voy a hacer, pastor. No, mire, pastor, ya va, mire. Mire, pastor, discúlpeme. Ustedes, hermanos, por internet, lo están viendo en el mundo entero. Ustedes que están en el mundo entero, están descubriendo que yo, con respeto, que yo con amor, con educación, bajo el mandamiento del amor, lo escuché a él. Porque el que es de Dios, escucha la palabra del Señor. Y el que no es de Dios, no escucha la palabra del Señor. Está en Juan capítulo 8, versículo 47. Entonces, observen, ¿por qué yo sí lo pude escuchar a él con paciencia, con amor y con respeto? Pero me pregunto, ¿por qué él no es capaz de escucharme con amor, con respeto? ¿Por qué tienen que interrumpirme? Yo le voy a dar chance, yo le voy a dar oportunidad para hablar. Pero observen ustedes, ese es el lema del cristiano. ¿Saben? Mire, hermano, usted lo puede explicar. No se vaya. El que es de Dios, léalo, léalo. A todos, escuchen, antes que se vaya. Escuchen, léalo. Juan 8, 47. Óigalo. Muchas gracias. Bueno, escuchen. Juan 8, 47. Escúchenlo para que ustedes tengan presente, porque es un pastor, no es una oveja, es un pastor. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El 47, Juan 8. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Por qué este hermano se va? Si le estoy predicando la palabra de Dios, dale. Escuchen, otra vez. Ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Ahora, otra cita. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Escuchen, hermanos queridos, versículos de 2 en adelante. O el 3, a ver Luis, Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. O 2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia. ¿Vieron cómo le estaba hablando con toda paciencia? Siga. Y doctrina. Y doctrina, ¿verdad que sí? Siga, escuchen lo que viene. ¿Por qué se fue el pastor? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. No soportarán. ¿Vio que no soportó? Si Llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Ustedes se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué siendo pastor? ¿Por qué si yo estoy hablando con la Biblia? ¿Por qué si él tiene la verdad? ¿Por qué se van? Porque hay un tiempo en que los hombres no soportarán. Miren, subraye la palabra no soportarán, repítalo Luis. Un tiempo vendrá en que los hombres no soportarán. No soportarán. ¿Vio cómo se paraba? ¿Parecía como perro con gusano? No soportaba. Se sentía mal. No soportarán, otra vez, la doctrina sana. A ver, hermano, estamos grabando y el ruido queda. Y esto no se oye. Dale. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, lo que a él le importa, lo que él desea que la gente le escuche, lo que él piensa, se harán con un montón de maestros
por el prurito de oír novedades. Para escuchar novedades, siga. Apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez. Apartarán sus oídos de la verdad. Otra vez. Apartarán sus oídos de la verdad. Por eso los hermanos separados no quieren escuchar al Padre todo. No los traté mal, no lo insulté, pero no soportarán. Sus oídos no pueden escuchar la verdad. Y ese es un gran problema. Ahora mire cuál es el querer de Dios. Primera de Juan capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que se vaya o que se quede? Vamos a ver. Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador Quiere que todos los hombres se salven. quiere que hasta los evangélicos se salven. ¿De qué manera? Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez, no hable. Y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Otra vez. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, el querer de Dios es que todos los hombres se salven. ¿Cómo? Llegando al conocimiento pleno de la verdad. Pero este hermano no quiere escuchar la verdad. ¿Por qué no quiere escuchar la verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué este hermano no quiere escuchar la verdad? Vamos a oírlo, por favor. Presten atención. Y si no quieren más, pues no vamos. Pero presten atención, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el 9. La venida del impío Del rebelde, del que va en contra de Dios, de las cosas de Dios. estará señalada por el influjo de Satanás. Estará señalada una señal por el influjo de Satanás, la fuerza, la inspiración de Satanás. Con toda clase de milagros, Vienen con milagros, así son las sectas. signos, prodigios engañosos Prodigios engañosos. Diga. y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por no haber aceptado el amor a la verdad que los hubiera salvado. Observen ustedes que la Biblia dice que el amor a la verdad nos salva. El amor a la verdad nos salva. ¿Por qué no quiso escuchar la verdad? Y escoja cuidado lo que viene. Siga. Por eso Dios les envía un poder seductor Un poder seductor que los hace creer en la mentira, que los hace creer en la mentira. Siga. para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Y prefirieron la mentira, la iniquidad. Siga. Nosotros, en cambio, Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. y la fe en la verdad. ¿Cuál es el problema? Que echarle verdad. Es que el hombre dejó muchos cabos sin ganar. Tenemos que hablar. Entonces, ahorita le damos chance, tenemos todo el tiempo que ustedes quieran para preguntar, pero les dejo algunas preguntas en el aire que los que están siguiendo y ustedes no pueden quedar con nosotros. Tengo que explicar. Ahora, ustedes saben por qué no quisieron seguir, no quiso seguir escuchando, porque les formaba esta realidad. Sí. Él llegó a decir y no me escuchó, no quiso escuchar mi cuenta, porque él dijo, y ustedes pueden retroceder el video, está grabado. Gracias a Dios está grabado. Y él dijo que el pueblo de Israel antes era el pueblo elegido, pero porque se portó mal, Dios ahora lo propuso y que así podía hacer y que dando a entender que entonces la iglesia y no se corrompe y manda la secta. Le voy a mostrar que es mentira. Que él prepararon primero, que la antigua alianza, el pueblo no quiso obedecer, pero que Dios hace un nuevo pueblo, que es el pueblo universal, católico, no solamente los judíos, sino todos los pueblos católicos. Y ustedes verán que cuando él funda la iglesia, esta iglesia iba a ser pecadora, pero él no la iba a destruir. Ustedes escucharon Mateo capítulo 16, dice, pues Pedro, por esta piedra que cae en mí, a ti no le los cielos, lo que hace quedar atado, lo que les hace quedar de Satanás. Eso llega hasta ahí. Y luego el versículo 21, presten atención, cuando dice la Biblia que Pedro es un pecador, y Cristo fundó la iglesia de Pedro, y él es pecador. Y si Pedro es un pecador, entonces, ¿qué pasa?
Cristo dice lo que él afirmó, que por ser pecador va a fundar otra iglesia. Escuchemos. Lamentablemente, el pastor Martín Pulido, de la Asamblea de Dios, que fue con él que empezó, pues no permitió que continuara leyendo, como se dio de aquí a comenzar. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor. Lejos de ti, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios. Ajá, acaban de oír. Primero funda la iglesia en Pedro, y ahora le dice: aparte de mí, Satanás. Porque sus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Y luego, habrá entonces a continuación donde digan: pues ahora destruyo la iglesia y voy a fundar otra. No, incluso en el versículo 18, ¿no ven? En el 18, versículo 18, ustedes verán que cuando Jesucristo funda la iglesia, hace una promesa. Escuchen la promesa. Y yo te digo que tú eres él, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren cómo Cristo le tumba el argumento al pastor que dijo: escuchen lo que viene, miren cómo lo tumba. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Y las puertas del abismo del diablo no la podrán vencer. ¿Qué está diciendo? Que sí son pecadores, aparte de venir Satanás, pero no por eso va a acabar la iglesia. El diablo trata de acabar la iglesia, pero no puede. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y 20. Cuando Jesucristo manda a la misión, a organizar, ¿qué le dice? Y ustedes van a escuchar y verán, él distinto a lo que el hermano estaba diciendo. Mateo 28, 19 y 20. Nadie la puede vencer, ni el diablo la puede vencer. Jesucristo no hizo una iglesia para destruirla. No, nadie la puede vencer. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen bien. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Pongan la lupa y hagan el zoom para que se diga, a ver si es verdad lo que les pasó. Y aquí, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo. Y aquí. Y aquí, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde dice? Hasta que venga Constantino. ¿A dónde dice? Hasta que venga Martín Lutero. Repítalo. Y aquí, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo nadie la puede vencer. Y él se comprometió a estar con ella. Todos los días que lo dijo: si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se portan mal, voy a matar a Martín Lutero y va a acabar la iglesia y va a fundar otra. O a Constantino va a destruir la iglesia. No, señor. La promesa de él no puede fallar. Es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros lo creemos. Entonces, este hermano ni que decir mentira. ¿Por qué se puso molesto? Porque yo no me comí las mentiras de él, como él está acostumbrado, que la gente se coma las mentiras sin escudriñar, sin dar cuenta. Porque él está acostumbrado ¿a qué? Está acostumbrado a engañar a la gente que no conoce las escrituras. Pero cuando sabe que hay una persona que conoce las escrituras, mejor se va, diciendo que yo estoy equivocado. Como si ustedes no tuvieran ojos para ver. Como si ustedes no tuvieran oídos para oír. Como si Dios no le hubiese dado a ustedes una inteligencia. Esto será los hermanos separados, ellos les tapan el cerebro, y les tapan los ojos, y les tapan los oídos para que no se den cuenta. Pero lo que me está siguiendo por la red están viendo, ustedes también. De modo, hermanos, que es una cosa muy distinta lo que hemos estado diciendo. Me llamó la atención y quiero tumbarle no solamente a él, sino a Martín Lutero, lo que él enseñó. Lo solo la fe. Acaban de ver que solo la fe, y no por las obras buenas que usted puede hacer, te va a salvar. Eso no lo dice la Biblia. Cuando Romanos habla de la fe, que la fe no nos salva, que la obra no nos salva sino la fe, si analiza el contexto, verá que son las obras de la ley, las que los judíos creían. Los judíos no se salvaban por Cristo, los judíos se salvaban por cumplir los 10 mandamientos, y nadie los podía cumplir, por tanto nadie podía salvar.
Y a esta ley que se habla, Pablo. Pero cuando se habla de las obras, no de la ley, sino las obras de misericordia, sí nos amamos por las obras de misericordia. ¿Quieren verlo? Mateo 25, del 31 en adelante. ¿Cómo entonces, en contraposición, lo que dijo el pastor, lo que dijo Martín Lutero, con lo que dice la Biblia? Mateo, capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Ustedes verán que Jesucristo, el Señor, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que significa que a Él solo hay que creerle, pues entonces vamos a creerle a Él. Escuchen. Padre, permítame antes de empezar, estas horas que no es casa de tantísimas iglesias privadas incluyen dentro de su nombre cristiano restauración. Como que para Cristo nos vamos a poder empezar. Casualmente, la hermana también incluye eso, conocimiento en la asamblea de Dios y de restauración. Pero el Padre va a explicar que la Biblia contradice ese concepto. Capítulo 25, versículo 21. ¿Qué dice? Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga el Hijo del Hombre, aplicamos a nosotros, Padre Noel. Venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, entonces se reunirá en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Eso es lo que va a suceder cuando venga Cristo. Gracias a Dios, reconozco como Cristo. Cuando venga Cristo a su derecha, escuchen. Entonces dirá al rey, el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Ajá. Reciban la herencia del reino. Exacto, reciben la herencia. Preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ajá. Porque tuve hambre. ¿Obra de caridad o no es obra de caridad? ¿Ayuda para la salvación? Por eso Martín Lutero estaba equivocado. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Observan ustedes que Jesucristo enseña otra cosa distinta a los protestantes. Pero ellos, pues, saben que los católicos no ven la Biblia. Nadie se salva por las obras de caridad. Pablo no dijo eso. Pablo dijo por las obras de la ley. Es distinto. No confundan las obras de la ley con obras de caridad. Jesucristo habló que con las obras de caridad sí nos salvamos nosotros. Ponga cuidado con aquel que no haga obras de caridad, que sea evangélico y diga: Cristo, te amo, te adoro, Cristo, tú eres mi rey y mi Señor, tengo fe que me voy a quedar, y no haga obras de caridad. Ponga cuidado. Y está hablando el mismo Señor Jesús. Es de tristeza. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O frío y te dimos de beber? Sí, lo que no, de la izquierda. De la izquierda. Cuando lleguen a la izquierda, y llegaron a la izquierda. Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando hicieron la obra. No, diga, adelante dice: dirá a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Malditos. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ver si era que no creían o no hicieron obra de caridad. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me atendieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Con el respeto que ustedes merecen, nosotros hay que prestarles los lentes para que se los pongan las manos separados y los cuenten y los lean en la Biblia. ¿Está escrito? Y es mal hambre. Eso no lo inventé yo. ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo digan? ¿No dicen que son cristianos evangélicos? ¿No recuerdan lo que dice Lucas 3:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Y quieren ver cómo Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante le viene a declamar a los hermanos separados que es mentira, que por la pura fe se van a salvar. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Escúchenlo. ¿De qué sirve, hermanos míos? ¿De qué sirve, hermanos queridos, hermanos separados y esperados? ¿De qué sirve lo que su pastor le enseña? Confiado. Que alguien diga, los evangélicos digan: tengo fe. Tengo fe. Si no tiene obra, si no tiene obra, ¿de qué le sirve?
Repítalo, Luis. De que sí, hermanos míos, ya diría, tengo fe, si no tiene otras. Por eso la Iglesia Católica le dijo a Martín Lutero, están equivocados, Martín, rectifiquen. Y ahí, ese es el orgullo de los elementos. Es que Martín Lutero dijo, solo la Biblia, solo la fe, puros errores, pura mentira, puros engaños. Es pedirle la palabra de Dios. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y bueno, pues vimos la respuesta contundente del Padre Luis Toro con respecto al purgatorio y el por qué orar a los muertos. Que la palabra purgatorio no existe en la Biblia, pero sí está la doctrina del purgatorio. Y bueno, pues sigámonos formándonos y perseverando en el bien hasta el final. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.